Ya puedes vernos en nuestra página web y conectarte desde cualquier parte del mundo a través de hispaniamedia.tv. Accesa ya y conéctate con la ventana del talento nacional. Somos Hispania. Gracias a tu apoyo, en Abusat Shriners podemos devolverle la sonrisa a muchos niños panameños. Queremos seguir ayudando para que más niños panameños sigan sonriendo. Apóyanos con tu donación a través de Yapi. Abusat Shriners. Si rompes una hoja en 100 pedazos y lanzas al viento, será muy difícil restaurar. Nada será igual. Lo mismo puede pasar si tú no verificas, contrastas o eres preciso con la información que haces pública. Fueron 6 heridos y 2 víctimas mortales. Recuerda, la comunicación construye, no destruye. Periodismo responsable. José Miguel comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra. Mis amigos, muy pero muy buenas, bienvenidos todos y cada uno de ustedes a la sintonía de nuestro programa José Miguel comenta, aquí en Hispania, en la gran cadena exitosa. También estamos en YouTube, en Facebook, en la X, en Instagram y por supuesto YouTube, que es nuestro canal madre para esta transmisión. Muchas gracias a todos. Bueno, mire que me salió ayer lo que fue La Bruja, porque el video de la canción de José José, el clip me lo censuró YouTube. Ya puse el reclamo, porque como es un programa sin fines de lucro y solamente busca la educación cultural en la democracia y promueve los derechos y los valores de la democracia y los derechos humanos, en este caso la libertad de expresión, pues realmente nos pareció excesivo, pero para que usted vea que hay gente que está en todas y está buscando por allí la última pata al gato, la quinta pata al gato para que no saliera el programa. Pero bueno, eso en esos temas, y realmente pues estamos muy agradecidos con los comentarios que nos han hecho llegar, pues sí, haciendo acá el programa desde, estamos en Porto, en Venezuela, y vamos a decir en Porto, en Portugal. Acá estamos del otro lado del charco, realmente un clima hermoso, una ciudad hermosísima, aquí Porto. Habíamos estado en Lisboa, habíamos estado en Carvalho, pero nunca habíamos estado en Porto y realmente nos ha gustado muchísimo. Tiene una arquitectura que me encanta, era la de la avenida Perú y de la vía central. Las casas esas con los ventanales bien elaborados, con columnas y esto. Bueno, acá son hermosísimas las casas, estamos cerca de algunos museos y eso, y vamos a aprovechar para darnos ese baño cultural. Por acá fuimos a la Plaza de León y todo lo demás por acá de Porto. Pues también parece una ciudad así como le puso el representante anterior de Parque Lefebvre, le puso los letreritos de viejitos a nuestras barriadas. Bueno, así una ciudad mayor, bastante hemos notado que pues la gente es bastante mayor. Pero eso por acá, por Porto. Y seguimos nosotros en las conferencias que vienen dándose. Realmente saludamos muchas iniciativas que se están dando, por lo menos una que nos anunciaron acá en Japón. Imagínense que creo que ya trascendió en el mundo que las líneas aéreas japonesas están dando los pasajes gratis a la gente que quiera turistear en las ciudades que no son muy turísticas, para que incentivar así el desarrollo turístico por esas áreas. Para que, bueno, porque para una idea, ¿no? Para la gente que le preguntan por Darién, pero que dice que va a San Blas, de repente puede tener algo en la cabeza y puede salir algo así, porque realmente lo que se hace en Panamá es el turismo de bulla, que si el día del torito, que si el día del puerquito, del sombrerito, que la tierra del manito, que la tierra del chucuchucu, pero más nada. Y eso es el mismo swing del año anterior y el desfile de la sudadera, de las 1000 polleras, y en fin, la misma cosa todo el tiempo,
que no tiene ninguna variedad ni ningún atractivo que no sea político y que no lo preparen políticos y gente que quiere estar taquillando en esto, pero realmente un sentido para algo como que no, o sea, escoger algo, tener una premiación en lo más destacado, la participación, no la tomadera de licor en vía pública, sino realmente pues culturizar a través de esto y que sea algo que atraiga pues no nada más a los propios, sino a los extraños y que incentive eso. Pero imagínense, hay un Congreso de Derecho Procesal en Chiriquí y en Chiriquí, estoy hablando de mi tierra, de mi pueblo, y dice un hotel que es 4 estrellas en Chiriquí. Dios, por Dios, hombre, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? Dice mi nieto Lucas. ¿Cómo pudo pasar eso? Porque realmente primero te tiene que medir una agencia internacional. Y segundo, del Puente de las Américas para allá, todo es monte. Mira, se salva el Hotel Bambito. Lo que más se puede salvar es el Hotel Bambito, por la infraestructura, por el lugar donde está, y los hoteles que están en Boquete, muchos de ellos. Pero los demás son monte. O sea, me vas a decir que el de Chitré, los de Chitré, eso es Cuchitril. El Mícono, eso es Cuchitril. O sea, realmente, y los demás, y esos son los mejores, los demás son para los tigres. Entonces, realmente, ¿qué calificadoras tenemos aquí? O sea, que 80 y pico de dólares y di que te fue bien. Realmente aquí hay una gente que se está fumando algo que le está haciendo daño, que no es el cannabis medicinal, porque tienen esto y esas expectativas de estos precios carísimos para hoteles de segunda, tercera, cuarta categoría, realmente pues llama la atención que no se pone un orden en la industria. Pero bueno, eso por dejarlo acá, uno que visita, que está en hoteles de verdad, que tienen estrellas, que tienen algunas que otra estrella, pero realmente el monte quiere decirnos a nosotros cómo es la cosa. Pero eso, para decírselo así, no, lo otro es lo del presidente, me parece que la conferencia de ayer, lo rescatable del bla 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 es lo de que las personas que viajen y lleven medicamentos para consumo no van a tener ningún problema. El problema, presidente, era que le estaban pidiendo que llevara la receta médica. Así que si usted va a hacer el decreto, eso, tendría que ponerlo de esa manera, que no necesita la receta, porque lo que puso el ministro es eso. Eso por ese lado, señor presidente. Pero, ¿quién manda? Usted manda, señor presidente. Yo le pregunto esto en serio. Usted es el que manda. Porque hace un mes atrás, 4 ministros se dispararon y mandaron un decreto que al día siguiente usted dijo que ese decreto no va. Y ahora se dispara el ministro de Salud y usted dice que eso no va. Entonces, ¿quién manda? Ellos le consultan, hacen consejos de gabinete, hacen comilona nada más y ya. Porque si usted va a estar subsanando lo que hacen sus ministros, las metidas de pata, entonces ¿para qué los tiene? Porque no entiendo, señor presidente, qué es lo que usted está mandando, a quién usted está mandando si al día siguiente tiene que salirlos a corregir. Eso no tiene sentido. Entonces, ¿quién manda en el país? ¿Usted manda o mandan los ministros y usted al día siguiente tiene que subsanar? Porque, ven acá, consúltame cómo tú vas a prohibir eso, ¿qué te pasa? ¿Cómo te vas a disparar así? ¿Me vas a disparar en el pie si aquí el que sacó los votos fui yo? O sea, yo haría eso. Puedo estar equivocado, pero realmente el presidente sale a subsanar y usa el poder al día siguiente, pero el primer día le meten el cocorrón. Y al que le preguntan en cadena nacional, porque realmente sí sale algo. Ningún ministro defiende la gestión de gobierno. Ningún ministro habla a nombre del presidente de la República. Ni ningún diputado habla a nombre de la presidencia de la República. Por lo menos en estos primeros meses, en el gobierno del Nito Cortizo, todo el mundo era piso. Que el presidente Cortizo, que esto y el otro. Pero en este nadie sale a defender al presidente. Todo es, vamos, uno que otro arrastrado en el interior de que la palabra del presidente, que todo esto y lo otro, pero más de allá, y esos ni siquiera cuentan. Pero los ministros, ninguno sale a decir absolutamente nada, y mucho menos un escarnio público. Me equivoqué, creo que el presidente, nada, ni los ministros anteriores.
Tampoco. Lo de la mina, no, tampoco. No salieron a decir, no, tiene razón el presidente, vamos a corregir esta dirección, creo que nos dio la instrucción que era, él es el que manda, él es el presidente. No, tranquilo. Fue el presidente que salió a subsanar. Pareciera que no se ponen de acuerdo y que cada quien anda por la libre y mucho menos están defendiendo una gestión de gobierno. Yo puedo estar totalmente equivocado, pero al sol de hoy, eso es lo que pareciera, o sea que no hay una posición de gobierno, sino que cada quien está en su gestión. Cada ministro tiene su propia gestión y el presidente es el que preside el Consejo de Gabinete nada más, pero la gestión es de cada quien, es individual. Y eso me parece extraño porque es la gestión de gobierno del presidente José Raúl Mulino. Hasta donde yo tengo entendido, ¿no? Él fue el que juramentó el 1 de julio. No sé si allá en la presidencia ya le habrán dicho, no, tú no mandas aquí, hermano, tú ponte en lo tuyo, ponte para lo tuyo, ponte para la cosa, como dicen los cubanos. Si no, realmente no entendemos esa parte. Y bueno, las situaciones que se dan con lo del presupuesto, como les decía ayer, lo de recortarle a la UNACHI, para mí es cerrarla, para mí realmente hay que cerrar la UNACHI, convertirlo en una extensión de la Universidad de Panamá y esos recursos dárselos a la Universidad de Panamá. Estoy totalmente de acuerdo con eliminar la reelección del rector de la Universidad de Panamá. Creo que ya ese libertinaje tiene que acabarse y de verdad los que dijeron que no creían en la reelección ahora porque les favorece si están allí, que es una vergüenza no tener palabra y nosotros los de abajo, lo único que tenemos es nuestra palabra, y si la empeñamos, pues eso vale. Pero ver supuestamente gente de nivel cultural, nivel académico, que te dice una cosa y después la incumple, wow, realmente sí deja mucho que desear. Eso es para nosotros, los random, los de acá abajo. Pero imagínense, si no pueden proyectar, tener palabra, tener credibilidad y de la noche a la mañana cambian la posición, es bien triste y lamentable. Es bien triste y lamentable porque se supone que son el ejemplo a seguir, pero si eres un vira y cambia, entonces nada que ver con eso y realmente por eso no estoy de acuerdo con eso y pienso que debe eliminarse la reelección del rector de la Universidad de Panamá y que si quieres un periodo sí y un periodo no y 2 periodos cuando más. Ya se acabó. Porque tiene que haber una coherencia y debe haber muchos profesionales que puedan hacerlo en este caso y no solamente que haya las componendas. Y ya llegar a lo que es un hombre, un voto. No esto de que el voto ponderado, que el de los profesores vale más que el de los estudiantes y los administrativos valen más que los estudiantes. En fin, es ese tipo de cosas llevarlas al orden. Copiarse de lo que está haciendo el presidente Milei en la Argentina con esto del subsidio a las universidades públicas que miren, había un subsidio en Argentina al Instituto de Cultura y ese subsidio era para hacer películas argentinas y no fue nadie a ver esas películas argentinas. Fueron producciones de productores sumamente graduados, muchos graduados en Cuba, que nadie le puso atención a eso. Sus audiencias eran 4 personas, 5 personas, 6 personas que fueron a ver las películas, que las tuvieron que sacar porque nadie las veía, tenían pésimos libretos, era muy mala la trama, muy malo todo el elenco, pero costaron millones de dólares tirados a la basura para desarrollar una industria que no sirve. ¿Por qué? Porque lo quieren hacer desde la función de gobierno, que es lo que le digo a los historiadores en Panamá. Quieren escribir, pero que el gobierno pague el libro. Hey, hermano, escribe la historia y después verás si es bueno. Por lo regular, el que escribió Moby Dick ni siquiera se dio cuenta que había escrito una epopeya americana. El que escribió Moby Dick murió hasta casi limpio y fue después de su muerte que Moby Dick fue pues la obra que es. Así que bueno, realmente para ponerlo así. Entonces los historiadores andan en eso y tratando de chambear de gobierno, porque todos lo que buscan es cómo entro a trabajar en el gobierno y no a emprender y no a tener academias y no a tener el desarrollo. Yo creo que
es importante que eso se mande, ese mensaje se mande. ¿Por qué? Porque nosotros, el 60% de la población que estamos en la economía informal, sí somos importantes, pero necesitamos polos de desarrollo, necesitamos prestar nuestros servicios. Estoy esclavizado a tener que salir del país cada vez que me lo pide alguna empresa. ¿Por qué? Porque en mi país no pagan lo que es. Porque mi país no reconoce lo que yo valgo profesionalmente hablando y con la experiencia. 40 años en el periodismo, 30 años en producción de televisión. Y a nadie le importa, te quieren pagar el salario mínimo. Entonces uno está condenado a salir. Y eso es lo que debe procurar tener la administración pública, que las cosas se den por el trabajo y que los mayores de 45 años no sean desechados en una sociedad que quiere mano de obra barata. Eso realmente es lo que deberíamos estar buscando y debería ser el norte que se busque. Pero bueno, eso en ese tema. Lo que sí es que el gobierno siempre recoge. El gobierno recoge vejestorios, así como yo y todos. O sea, nosotros podemos trabajar en gobierno, pero no necesariamente son los mejores los que trabajan en el gobierno. Y ya lo demostró Laurentino Cortizo, que se llenó de pues todas las momias de Egipto, más las momias de Guanajuato, y pues su gobierno fue el peor de la historia de la República de Panamá, aunque lento va caballo a caballo, cabeza a cabeza, tratando de igualarlo por la tierra derecha. Allí va el presidente Mulino, tratando de hacer lo mismo que Laurentino Cortizo. Nada, porque nada ha pasado en este país en 3 meses y 15 días. No ha pasado absolutamente nada, la misma repartidera de puestos, la misma cosa, bravuconerías, esto y el otro, y encima la corrección del trabajo de los ministros. Un ministro hace una metida de pata de esa en un país serio, en un gobierno serio, y al día siguiente deja de ser ministro. Cuidado que en la misma tarde, si existiera el voto de censura en la Asamblea, por allí mismo los diputados lo psiquitrillan. Pero no, lo que tenemos son diputados para cuidar las olas. Y esos son los de la oposición, imagínense. Esos son los de la oposición, los que van a cuidar las olas. De verdad que es un chiste. Es un chiste tener una asamblea que le dan $10 millones más para esa asamblea, con esa capacidad intelectual. Hay algunas personalidades allí que de repente uno pudiera aprender algo del debate. Porque era que la asamblea de otros tiempos tenía oradores que tú ibas a ver, aunque no compartieras el pensamiento de ellos. Por decirles algo, Crispiano Adame dio mejores discursos que Laurentino Cortizo Cohen cuando fue presidente de la asamblea. Hablaba Laurentino Cortizo y eso no servía para nada. Hablaba el presidente en ese momento de la asamblea, Crispiano Adame, y de verdad uno le ponía atención al discurso porque tenía verbo. Aunque no era partidario, él no tenía la sustancia o la credibilidad de uno, o cotejar las cosas que él estaba diciendo, ya uno desenmascaraba las cosas, pero realmente tenía verbo. Y así había otros personajes dentro de la Asamblea Nacional a lo largo del tiempo que pues uno se destacaban por ser buenos oradores y uno sacaba provecho de esa expertise. Sin embargo, ahora entre más arrastrado soy, más tonto me hago, más yeye trato de ser, más selfie me puedo tomar, más idiota puedo parecer. Entonces eso es lo bueno. Y realmente creo que ha sido un despropósito tener una asamblea desde ese sentido. Y así que darle $10 millones más, es claro, es lo que se llegó al acuerdo para que se aprobara el presupuesto y de esa manera ponerlos contentos y enfilar los votos que se necesitan para el nuevo presupuesto. No se habla de reforma tributaria, no se habla de dónde saldrán fondos, no se habla de esas cosas, no se habla de proyectos de inversión, solo se subió a $9.000 millones la inversión, que realmente es muy poquito para un proyecto de presupuesto tan grande. Sin embargo, no hay ninguna contención del gasto escrita, no hay recortes presupuestarios, no hay cierre de entidades públicas y el mensaje que se manda es más de lo mismo, pero mejor porque somos nosotros. Antes era más de lo mismo con aquellos, que era lo malo, ahora es más de lo mismo con nosotros, que es lo bueno.
es la posición oficial. Entonces, el pueblo sigue exactamente igual y yendo para peor. Cada día cierran más empresas, cada día la situación económica es más apremiante y encima no hay agua, los servicios públicos están carísimos y el ente regulador está en Bosnia, todo lo demás anda manga por hombro, para computadoras sí, pero para escuelas, acabar las escuelas rancho no, y en fin, ese es el Panamá que nos ha tocado y es en una semana lo que hemos visto. Por supuesto, el presidente se va para Francia, viene para acá, para Europa. Entonces, el presidente va a estar en la buena por acá, por Francia, pues aquí cerquita, estamos cerquita de Francia. Y realmente, bueno, vamos a ver cómo anda la agenda, pero no creo que haya nada que cubrir porque esas visitas son muy protocolares. Tal vez le den, como le dieron a Noriega, la Legión de Honor, la medalla de la Legión de Honor que se la dieron a Noriega ahí en el Palacio de los Elíseos, pero eso pudiera ser. Pero más de allí no creo que pase. Vamos a ver las bravuconerías, pero realmente, y bueno, que el presidente que se cuide, ¿no? Porque no hay vicepresidente tampoco. Entonces queda el premier, la premier queda a cargo, la ministra de Gobierno y Justicia. Así que eso por esos lados de lo que hemos visto, pues desde acá, desde la distancia, todo lo que hemos visto por acá. Bueno, mis amigos, ahora nos vamos a tomar ese cafecito informativo con nuestra amiga Joanny Sánchez y nos vamos de allí a una ronda internacional de informaciones, muchas de las que no pudimos pasar ayer por cuestiones de tiempo. Siguen las situaciones en Israel, en su guerra contra los terroristas, siguen las situaciones en la campaña norteamericana, unas entrevistas que le hizo Fox que pudimos ver que realmente pues no salió muy bien librada. Sin embargo, en Univisión le hicieron la entrevista a Trump en la comunidad latina y salió mejor librado que Kamala Harris en la cadena número 1 de Estados Unidos, que es la cadena Fox. Y realmente, pues más informaciones internacionales de lo que está pasando en nuestro mundo. Mis amigos. Después de este cafecito, pues paso a comentarles que hubo un tiempo en que trabajar en el turismo en Cuba, en ese entramado de alojamientos dedicados fundamentalmente al turismo internacional, a los viajeros extranjeros, pues era considerado prácticamente pertenecer a una clase social diferente al resto de los cubanos. Se trataba de empleados que tenían una solvencia económica, un contacto con los turistas que les permitían desde propinas hasta la posibilidad de hacer relaciones personales que terminaran finalmente en la emigración. Sin embargo, estamos viendo en los últimos años también un deterioro y una falta de atractivo de estos empleos en el sector turístico que han obligado a las autoridades a hacer cada vez más convocatorias de empleo para rellenar esos puestos vacíos a lo largo de la isla. En estos días, por ejemplo, hemos visto varias de ellas en la provincia de Villa Clara que tratan de obtener personas que puedan desempeñarse en diferentes puestos en la llamada Callería Norte, un grupo de cayos que está destinado fundamentalmente al turismo internacional. Sin embargo, por el nivel de desespero, la frecuencia con que publican estos clasificados de empleo y otros testimonios recopilados en las páginas del diario 14 y medio, pues se puede concluir que ya no hay tantas ganas de trabajar como empleado del turismo y que le está costando también a las autoridades encontrar personal. ¿Por qué? Bueno, porque buena parte de los empleados han emigrado. El éxodo masivo se ha llevado diferentes capas profesionales de la Cuba profunda y claro, estas personas que lograron cierta solvencia económica, que tenían contacto a su vez con extranjeros, que trabajaban en lugares estratégicos de la economía cubana, pues contaban con los recursos para hacer las maletas, comprarse un boleto y partir más que la media nacional. Otra cuestión que pasó
es que también el deterioro del turismo, del número de viajeros que llegan a la isla, ha hecho que muchos empleados pierdan la motivación porque se encuentran con hoteles buena parte del tiempo vacíos o llenos o semillenos, con un tipo de turismo que ya no resulta tan atractivo y tan rentable desde el punto de vista económico. Si los estadounidenses tienen fama de dejar abultadas propinas, los europeos de crear muchas veces vínculos de amistad o de romance con los cubanos. Sin embargo, el turismo, como por ejemplo los rusos, son vistos de una manera un poco más crítica, no resulta tan favorable para el bolsillo de estos trabajadores cuando llegan los turistas provenientes de Rusia. Y así se ha ido deteriorando esa imagen, el exceso de trabajo, la falta de derechos laborales, las larguísimas horas que tienen que estar muchas veces en esos alojamientos sin poder disfrutar de un descanso, de una pausa, y amenazados con que cualquier pequeño desliz les puede costar el puesto, pues también ha influido en que ya no sea tan atractivo trabajar en el sector. Por otro lado, la competencia de los negocios privados, dígase las MIPYMES, las micro, pequeñas y medianas empresas, también ha representado un reto para llenar las plantillas laborales en los hoteles. En fin, que están pidiendo prácticamente a gritos que haya gente que se quiera enrolar en esos trabajos, pero no hay el mismo entusiasmo que antaño. Por otro lado, ya saben que muchos de estos hoteles están controlados por el conglomerado militar Gaesa, que trata a sus empleados como si fueran soldados rasos, sin derechos y teniendo que acatar sin cuestionar el ordeno y mando que llega desde arriba. La llegada y la extensión del virus del oropouche en Cuba ha opacado, sin embargo, la presencia de otro enemigo para la salud. Se trata del dengue, un viejo conocido de los cubanos cuya virulencia es mucho mayor. También, pues las afectaciones, al parecer, para la salud y los peligros de morir de dengue superan a lo que ocasionan los contagios con oropouche. Según el director nacional de epidemiología en Cuba, Francisco Durán, pues al menos se han registrado 17,000 casos de dengue en la isla, algunos leves, pero otros que han terminado con la hospitalización de la persona. Ya saben que hay una gran reticencia a asistir a los centros hospitalarios. Las personas empiezan a sentirse mal, tienen la sintomatología, las señales de que están contagiadas de dengue, y aún así pues no acuden a los cuerpos de guardia ni a los hospitales por temor a encontrarse en una situación en que nada se pueda hacer, en el sentido de que no hay medicamentos, no hay insumos. Los hospitales además pecan de falta de higiene, suciedad, y se pueden contraer otros males estando en esos lugares. Por tanto, hay un gran rechazo a asistir a los hospitales, y muchos de estos pacientes de dengue, cuando ya llegan a un centro hospitalario, están en estado de gravedad. Esto es muy, muy dramático porque se ha perdido absolutamente la confianza en el sistema de salud pública. Cuando se pierde la confianza en ese entramado de salud, bueno, pues ya sabemos, eso aumenta la mortalidad, aumenta la improvisación, aumenta la búsqueda por cuenta propia de mecanismos para curarse, y también de uso de prácticas absolutamente ajenas a la ciencia. Al menos están dando algunos números, estos 17,000 casos, pero lo cierto es que podrían multiplicarse varias veces estas cifras, porque mucha gente ni siquiera se hace un test, un examen para probar que está contagiado de dengue. El reciente asesinato de 3 personas en el municipio de Centro Habana, en la capital cubana, 3 personas que fueron asesinadas en una vivienda. Se trata de una señora mayor, Zoraida Águila, de 86 años, su hijo Danilo Valido Águila, de 62, y un amigo de la familia, un joven que estaba de visita en ese momento en la vivienda cuando 4 personas irrumpieron y los asesinaron para robarles
sus pertenencias. Esto ocurrió en la calle San José, entre Espada y San Francisco, y ha generado una gran indignación, no solamente por parte de los vecinos, sino de los internautas cubanos que ven en este tipo de hechos una evidencia del aumento de la criminalidad, la inseguridad y también pues de que el deterioro económico que atraviesa la isla está haciendo elevarse el número de este tipo de crímenes, de este tipo de delitos. Aunque las autoridades, los medios oficiales mantienen silencio, se ha sabido a través de un familiar de los asesinados que, bueno, pues la policía ha detenido a 4 posibles sospechosos y que al parecer el motivo del robo fue que, vieron en la casa de esta familia una posibilidad de hacerse con ciertos bienes materiales. Uno de los asesinados, el hijo de la señora de 86 años, era alguien que viajaba, según testimonios había pasado también tiempo en España, y eso ya en Cuba lo pone a usted en la diana, en el blanco de muchos criminales que ven en cualquier persona que entra y sale del país y viaja un potencial propietario de objetos que después puedan revenderse en el mercado informal. Entonces el peligro, el miedo, la sensación de inseguridad se va extendiendo entre la población cubana, un país que la propaganda oficial ha alardeado durante mucho tiempo de que es seguro, de que se puede caminar a cualquier hora por las calles, de que se puede prácticamente dormir con la puerta abierta, y sin embargo en la realidad vemos cómo se multiplican las rejas y los miedos. Las inquietudes de la comunidad hispana fueron expuestas ante Donald Trump en un evento que contempló la participación de integrantes de esta población que vive en Estados Unidos. Un foro celebrado en el sur de Florida, y allí los participantes le preguntaron al candidato republicano sobre su propuesta de deportar a numerosos indocumentados. Solo queremos que entren legalmente a través de un sistema, porque han liberado a cientos de miles de personas que son asesinos, traficantes de drogas, terroristas. Están entrando sin que nadie sepa quiénes son ni de dónde vienen. Trump le respondió a Jorge Velázquez, un campesino de California, quien expresó no quedar satisfecho con lo explicado por el candidato. Necesitaba haberme dicho más qué va a hacer con la gente, si la piensa dejar o la piensa seguir deportando. Esta asamblea organizada por Univisión, denominada Los Latinos Preguntan, Donald Trump responde, también causó una impresión en Ramiro González. Él estaba sacando la información del cielo, inventando lo que inventaba y decir lo que no es cierto. Otros asistentes manifestaron aprobación a las ideas expresadas por Trump. Muy bien, todas las preguntas estuvieron muy bien y las respuestas también. Y todo, miren, en el cerebro, nada de papeles. Yo estaba dudosa de votar este año, de verdad que sí, pero creo que sí ya voy a escoger. A Trump le preguntaron cuáles virtudes ve en su rival demócrata Kamala Harris. La respuesta fue comedida, según sus representantes de la campaña republicana. Él está tratando de buscar los votos de las personas, obviamente hablar maravillas del adversario pues no es muy corriente en ese tipo de cosas, pero de todas maneras nos gustó que el presidente hubiera encontrado algo agradable que decir acerca de su adversario. La semana pasada, un evento similar fue organizado por la misma cadena televisiva en Las Vegas, Nevada, pero quien respondió preguntas a los hispanos fue la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris. José Pernalete, Voz de América, Miami. La fecha límite para la inscripción de votantes ya pasó, pero lograr que quienes son elegibles para participar de los comicios vayan a las urnas es meta clara de organizaciones de derechos civiles. La asistencia acompañada por alguna recompensa, según la ley SB1 de Texas, podría acarrear una sentencia de cárcel, pero ahora quedó protegida tras el fallo de un juez. ¿Qué pasa si le das una botella de agua o una carta de recomendación o tienes voluntarios y les das una camiseta? ¿Les estás compensando? El fallo de la Corte en este frente permitirá que cualquier votante hispano u otros votantes que puedan tener un dominio limitado del inglés obtengan el tipo de asistencia que necesitan para asegurarse de que su voz sea escuchada en las próximas elecciones. En su fallo de la semana pasada, el juez bloqueó parcialmente la ley SB1, por lo que inicialmente se dio también un bloqueo a investigaciones por esta causa.
El fiscal general de Texas presentó apelación y logró autorización para seguir investigando posibles irregularidades. Hemos luchado mucho para garantizar que las leyes de Texas que protegen las urnas estén en pleno vigor y efecto durante esta temporada electoral. Seguiré haciendo todo lo que esté a mi alcance para proteger la integridad de nuestro proceso político. En 2021, cuando la ley entró en vigor, la ONU elevó alertas sobre la amenaza que estas prácticas representan para las minorías. Existe de hecho lo que podría describirse como un debilitamiento de la democracia, barreras lingüísticas y otras medidas que claramente tendrían un impacto desproporcionado sobre ciertas minorías y que por lo tanto parecen contradictorias con el enfoque en la democracia que debería ser facilitar el ejercicio del derecho al voto para todos por igual. Según la Oficina del Censo de Estados Unidos, cerca del 35% de los hogares de Texas hablan un idioma distinto del inglés. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Genaro García Luna recibió una condena de 38 años y un poco más de 3 meses en prisión por 5 delitos por conspiración para importar y distribuir cocaína en Estados Unidos y mentir a las autoridades migratorias. Su condena es histórica ya que se trata del exfuncionario mexicano de más alto rango juzgado en suelo estadounidense. Estados Unidos tiene una verdadera crisis por la adicción a la droga, la adicción a la cocaína. Miles y miles de muchachos norteamericanos mueren todos los años debido a esto, y esta es una persona que se dice que es uno de los principales responsables por haber permitido que se trajera la cocaína a través del cartel de Sinaloa a este país. El exsecretario de Seguridad bajo el gobierno de Felipe Calderón también deberá pagar una multa de $2 millones y pasar 5 años de libertad supervisada. Su esposa, su hija y su yerno lo acompañaron a la audiencia de sentencia en donde a través de una carta que leyó ante el juez defendió su inocencia y dijo que los testimonios y evidencias en su contra eran falsos. La defensa tiene el recurso de apelar la sentencia y deberá hacerlo en los próximos 14 días. Vamos a apelar, tenemos 14 días para informar al corte que vamos a apelar después del orden del juez con la sentencia. ¿La base de la apelación? Vamos a contestar toda la sentencia, los hechos del caso y también el moción que fue negado del juez. El juez Brian Cohen, el mismo que condenó a Joaquín El Chapo Guzmán, respondió diciendo que García Luna intentó sobornar a sus compañeros de celda, que vivía una doble vida y que se engañaba cuando decía que respetaba la ley. Ángela González, Voz de América, Nueva York. En una entrevista con la cadena conservadora Fox News, Harris trató temas clave sobre inmigración, una preocupación central para muchos republicanos. Seamos honestos, no tengo orgullo en decir que este es un sistema de inmigración perfecto. He sido clara en que necesita ser arreglado. La candidata demócrata también se refirió a las diferencias con la actual administración y la importancia de un nuevo enfoque en la Casa Blanca. Mi presidencia no será una continuación de la de Joe Biden. Yo represento una nueva generación de liderazgo. Las declaraciones de Harris suscitaron reacciones inmediatas entre la oposición. El candidato republicano a la vicepresidencia, J.D. Vance, criticó a Harris en su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter. Anoche, Kamala Harris una vez más se negó a nombrar una sola diferencia política entre ella y Joe Biden. ¿Te parece eso un nuevo camino hacia adelante? El enfoque de Kamala Harris sobre la reforma migratoria y sus promesas de un liderazgo diferente continúan generando debate, marcando una de las principales líneas de discusión en esta recta final hacia las elecciones presidenciales. Alex Segura, Voz de América. Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra 2 empresas chinas, una rusa y un individuo ruso por su trabajo para diseñar, construir y facilitar drones de largo alcance al gobierno de Vladimir Putin en su ofensiva contra Ucrania. Las medidas punitivas se dan mientras el presidente Joe Biden inicia su visita a Berlín, donde se reunirá con los líderes de Alemania, Francia y el Reino Unido para hablar sobre la guerra en Ucrania, entre otros temas. Una empresa china que fabrica un arma que Rusia luego utilizó en el campo de batalla. Por eso impusimos las sanciones que aplicamos hoy y por eso seguimos trabajando con nuestros aliados y socios alrededor del mundo para dejar claro a China que esta práctica es inaceptable. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en su visita a Bruselas, urgió una vez más a Occidente a tomar medidas para frenar la guerra y resaltó el papel de China.
Recibimos señales de que China sigue ayudando activamente a Rusia a prolongar esta guerra y tenemos información de inteligencia clara sobre ello. Un alto funcionario de la administración Biden afirmó que Estados Unidos ha advertido a Pekín sobre estas redes de producción de artículos de doble uso que ayudan a Rusia en la guerra. Desde 2022, Estados Unidos ha sancionado alrededor de 100 entidades en China y Hong Kong. China ha negado estas acusaciones y aunque no reaccionaron a estas medidas, el Ministerio de Relaciones Exteriores se ha referido a las acciones estadounidenses en el pasado diciendo: Nos hemos opuesto firmemente a que Estados Unidos extienda demasiado el concepto de seguridad nacional y cree obstáculos que interrumpan deliberadamente la cooperación económica y comercial normal. La reciente confirmación de que las autoridades israelíes dieron de baja a Yahya Sinjar, mente maestra del ataque del 7 de octubre en Israel, podría cambiar la agenda en Berlín, mientras se generan cuestionamientos sobre el futuro de los secuestrados y un posible cese al fuego en Gaza. Celia Mendoza, Voz de América, Departamento de Estado. Durante un acto gubernamental televisado, el presidente Nicolás Maduro aseguró que la dirigente opositora María Corina Machado, a la que no llamó por su nombre, había abandonado el país. Resulta que el viejito se fue hace un mes y la Sayona también se fue. ¡Huyó! ¡Se fue! Sin que haya cesado el asedio en su contra, la líder opositora María Corina Machado aseguró horas después que se encuentra en Venezuela. La oposición alega que Edmundo González se impuso en las elecciones del 28 de julio, pero Maduro planea asumir el próximo sexenio sin haber mostrado las actas que sustentan su victoria. Los venezolanos saben que estoy aquí en Venezuela. La gente lo sabe. Y Nicolás Maduro también lo sabe. Lo que pasa es que están desesperados por saber dónde estoy. Y yo no le voy a dar ese gusto. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, por su parte, dijo este jueves a su llegada a la cumbre de líderes europeos que se celebra en Bruselas que la Unión Europea debe estar dispuesta a usar las medidas necesarias. En Venezuela la represión continúa. El líder de la oposición tuvo que irse al exilio o han tenido que esconderse y 2.000 personas están en prisión. El jefe de la diplomacia europea subrayó que desde ahora y hasta el momento en que Maduro asuma oficialmente la presidencia en enero, insistirá en decir que no hay reconocimiento sin verificación de los resultados de las elecciones presidenciales. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Las autoridades israelíes confirmaron este jueves que su ejército eliminó a Yahya Sinwar, quien era el actual líder de Hamas y el principal arquitecto del ataque terrorista del 7 de octubre del año pasado en Israel. Nuestras fuerzas cerraron el área por un largo periodo de tiempo y supongo que él estuvo moviéndose del espacio subterráneo hacia las casas, tratando de huir al norte hacia áreas más seguras. A través del análisis del ADN para confirmar su identidad, Israel pudo establecer que uno de los 3 militantes eliminados en un encuentro aleatorio con soldados israelíes en el sur de Gaza este miércoles era Sinwar. La inteligencia no había brindado ninguna información previa. Hemos arreglado cuentas con él. Hoy el mal ha sufrido un duro golpe, pero la tarea que tenemos por delante aún no ha terminado. Eliminar a Sinwar era uno de los principales objetivos de la ofensiva militar israelí en Gaza, y su muerte representa un hito en casi 13 meses de combates que han transformado al Medio Oriente. Mientras Hamas aún no confirmó esta muerte, el presidente Joe Biden ya habló con Netanyahu, definiendo este asesinato como muy importante para un futuro en Gaza sin Hamas. Le dije que estábamos muy satisfechos con sus acciones y que ahora es el momento de avanzar hacia un alto el fuego en Gaza, asegurarnos de que avanzamos en una dirección que nos permita mejorar las cosas para todo el mundo. Es hora de que termine esta guerra. La vicepresidenta Kamala Harris hizo eco al mandatario. And justice has been served.
Se ha hecho justicia y como resultado, Estados Unidos, Israel y el mundo entero están mejor. Durante meses, Sinwar escapó a los intentos israelíes de encontrarlo y matarlo, aunque muchos de sus principales aliados, entre ellos gran parte de la dirigencia de Hezbollah, la milicia libanesa, e Ismail Haniyeh, el ex líder político de Hamas, ya habían sido dados de baja. Ayer en el Consejo de Seguridad, muchos preguntaron por qué seguimos en Gaza un año después de la masacre del 7 de octubre. Hoy recibieron la respuesta. Los analistas confirman que esta muerte podría generar esperanzas de que se ponga fin al conflicto en Gaza, al alentar a Hamas a aceptar las demandas israelíes o al proporcionar a Israel una victoria que empujaría al primer ministro Benjamin Netanyahu a suavizar su postura negociadora. Hamas y el gobierno israelí se han mantenido muy distanciados en cuestiones clave durante los recientes meses de negociaciones para lograr un alto al fuego. La Casa Blanca dijo que Sinwar era un gran obstáculo para alcanzar un alto al fuego entre Hamas e Israel y liberar a los rehenes retenidos en Gaza. En su llamada con Netanyahu, el presidente Biden reiteró que esta muerte es una oportunidad ahora para un arreglo político entre israelíes y palestinos. Desde la Casa Blanca, Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América. Los seguidores del expresidente Evo Morales instalaron puntos de bloqueo en zonas estratégicas que conectan al país, especialmente en el departamento de Cochabamba, en el centro, en rechazo a la posible aprehensión del exmandatario por un caso de presunta trata de personas. Los manifestantes condicionan un posible diálogo con el gobierno a varias demandas sindicales, mientras se producen enfrentamientos con la policía. Nos han gasificado sin piedad. Llamamos a todo el pueblo boliviano a movilizarse para vencer en esta batalla que estamos emprendiendo. Reportes oficiales indican que los bloqueos paralizaron el tránsito de 1.2 millones de litros de combustible y empresarios ven que esto agrava la situación económica del país ya deteriorada. En lo que vamos de este año llevamos más de 350 conflictos que se han trasladado a las calles y 54 días de bloqueos de alguna ruta troncal. Entonces, y peor en la actual coyuntura que estamos viviendo. Lamentablemente sí, porque tenemos que hacer colas tremendas. No hay otra, hay que nomás de alguna manera para poder movernos con la familia. En las últimas horas, el Ministerio de Gobierno informó que la joven vinculada con el expresidente Morales, con quien presuntamente tuvo una hija, fue declarada desaparecida y se activó un operativo de búsqueda, mientras la situación judicial del también líder cocalero sigue en incertidumbre y hermetismo. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. El número de latinos con derecho a voto, que se estima superará los 36 millones en noviembre, está camino a romper récords en 2024. Según el Centro de Investigaciones Pew, los latinos representarán casi el 15% de todos los votantes elegibles y el Fondo Educativo Naleo, una organización sin fines de lucro, estima que unos 17.5 millones votarán. Esto representa un 6% más que en 2020 y casi un 40% más que en 2016. Esta creciente participación podría convertir a los votantes latinos en una fuerza clave en las elecciones de Estados Unidos, con el poder de influir en los resultados de todos los niveles. Entonces, ¿qué nos enseñan los patrones de voto latino en 2016 y 2020 y qué implican para 2024? Los votantes latinos van a ser fundamentales en decidir no solamente la elección presidencial, sino también varias elecciones en el Senado y el balance de poder en la Cámara de Representantes. En 2016, 12,7 millones de latinos votaron y su apoyo fue clave en Florida, ayudando a Donald Trump a lograr la victoria. En 2020, la participación latina creció aún más, alrededor de 16,6 millones votaron, casi un 31% más que en 2016. En estados disputados como Arizona y Nevada, este aumento fue crucial para la victoria de Joe Biden. Biden se aseguró Nevada por menos de 34,000 papeletas. En este estado, 239,000 latinos votaron y el 61% eligió a Biden. En Arizona, Biden se convirtió en el primer demócrata en ganar el estado desde 1996. Fueron fundamentales para decidir ese estado. Tanto en Arizona como en Georgia y en Pensilvania se decidieron las elecciones por menos de 80,000 votos en cada uno de esos tres estados. Desde las últimas elecciones presidenciales, el número de latinos con derecho a voto ha aumentado al segundo ritmo más rápido entre los principales grupos raciales y étnicos.
Este año, 36,2 millones de latinos están habilitados para votar, en comparación con los 32,3 millones de 2020. Los 5 estados con mayor número de votantes latinos son California, Texas, Florida, Nueva York y Arizona. Juntos, estos estados representan aproximadamente 2/3 de todos los votantes latinos con derecho a voto. Aunque algunos estados parecen predecibles en cuanto al voto presidencial, los expertos advierten que es crucial enfocarse en las elecciones clave para la Cámara de Representantes y el Senado. Aún así es importante poner atención en los distritos electorales para la Cámara de Representantes en 2 estados, en California y en el estado de Nueva York, donde hay distritos electorales muy competidos, donde hay muchos votantes latinos que van a hacer la diferencia. Florida es un caso aparte. Los votantes latinos en este estado son altamente diversos, incluyendo comunidades cubanas, sudamericanas, centroamericanas, puertorriqueñas, mexicanas y dominicanas, lo que hace que su voto sea impredecible y especialmente influyente en elecciones venidas. Otros estados disputados como Arizona, Nevada y Georgia también han visto un aumento significativo en el número de votantes latinos desde las últimas elecciones. En elecciones que cada vez se deciden con márgenes más pequeños, el aumento de los votantes, el número de votantes latinos va a ser muy importante en todo el país. A casi una semana del impacto del huracán Milton en Florida, la envergadura de los daños es tan cuantiosa que podría cambiar los costos promedios de las pólizas de seguro, de acuerdo con expertos en este mercado. La repercusión económica del pago de todos estos siniestros que están ocurriendo se vean a futuro en cuanto a aumentos de pólizas, de las primas de las pólizas de los seguros, pero eso es un impacto que se va a ver mucho más en el mediano plazo. Para tranquilidad de los propietarios, existe sobre este mercado de seguros un conjunto de regulaciones federales y estatales que garantiza el cumplimiento. La compañía de seguro, ellos tienen que comprar su propio seguro, se dice reinsurance, que es para eso, es para tener los fondos adecuados cuando tengan estas tormentas, estas catástrofes. La Oficina de Regulación de Seguros del Estado de Florida contabiliza hasta la fecha más de 123,000 reclamos solicitados por daños a causa de Milton. Solo 4.8% se considera como un caso resuelto. Un impacto previsto por ambos expertos consultados es que algunas aseguradoras abandonen el estado e incrementen el costo de las pólizas. Si tienen mucho riesgo en una sección, una parte, ellos o dejan de hacer pólizas en esa área y a veces también ellos no renovan las pólizas. En el corto mediano plazo, las compañías de seguros, muchas están planteando salir del estado de la Florida por el asunto de la alta siniestralidad que ellos están alegando. Pero hay que tener en cuenta también el hecho de que siempre el gobierno federal, cuando se declaran las emergencias, ayuda. El ajustador Euclides Martínez estima que los daños pueden alcanzar hasta 70% del monto de la cobertura de pólizas en Florida por esta catástrofe. José Pernalete, Voz de América, Miami. A tan solo 12 días de haber asumido la presidencia de México, Claudia Sheinbaum enfrenta una creciente preocupación por la seguridad en el país, luego del asesinato de 2 alcaldes. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política. El más reciente caso es el de Román Ruiz Bohórquez, presidente municipal de Candelaria Losicha, en Oaxaca, quien fue asesinado la madrugada de este martes por un hombre que lo atacó con un arma blanca en varias ocasiones, según el reporte de la policía municipal. Esta madrugada fue privado de su vida el presidente municipal de Candelaria Losicha, Román Ruiz Bohórquez. Lamentamos este hecho y enviamos nuestro más sentido pésame a sus familiares. La Fiscalía ya se encuentra trabajando en el caso y vamos a garantizar que este suceso no quede en la impunidad. Este homicidio ocurre apenas unos días después del asesinato de Alejandro Arcos, alcalde de Chilpancingo, Guerrero, quien había asumido el cargo 6 días antes. La ola de violencia contra autoridades locales ha generado un clima de preocupación e incertidumbre en la comunidad, mientras las familias exigen justicia y mayor protección para los funcionarios públicos. Lamentablemente perdimos a un ser humano con valores, creencias y mucha fe para cambiar a Candelaria Losicha. Nos deja un legado a seguir demostrando que sí se puede sacar adelante al pueblo con amor y honestidad.
Con 2 alcaldes asesinados en menos de 2 semanas, la preocupación por la seguridad de los funcionarios públicos se intensifica. Mientras las investigaciones avanzan, las comunidades afectadas no solo buscan justicia, sino también un compromiso renovado para garantizar la paz y la seguridad en el país. Miguel Ángel Boiso, Voz de América, México. En un acto con militares, el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que el 10 de enero de 2025 asistirá a la sede de la Asamblea Nacional para jurar como jefe de Estado reelecto, pese a que no ha mostrado las actas que lo acreditan como vencedor de los comicios del 28 de julio. El 10 de enero próximo, ante el Palacio Federal Legislativo, ante el soberano de Venezuela, y confirmo públicamente que he recibido la carta de invitación y que asistiré. El politólogo Héctor Moreno subraya que la falta de transparencia sobre el proceso electoral genera dudas sobre el resultado. El tema de fondo no es la percepción de la gente como hecho natural, sino que el proceso verificable y lo demás no se ha dado y bueno, hay una duda razonable nacional e internacional. El abogado constitucionalista Nelson Chiti Larroche, por su parte, aseguró que esa invitación sería válida una vez que se cumplieran los extremos constitucionales legales. Todavía estamos esperando con el presidente Petro, el presidente Lula, el que fuera hasta hace poco presidente de México, que se mostraran los elementos fehacientes que acreditan la victoria electoral de Nicolás Maduro. Las declaraciones de Maduro se producen después de que el Tribunal Supremo de Justicia rechazase en los últimos 4 días 2 solicitudes de revisión de la sentencia que convalidó el resultado oficial de los comicios, que han sido señalados de fraudulentos por la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. En 27 de 72 países evaluados, la protección de los derechos humanos en Internet se ha deteriorado durante el año en curso, según el reporte anual de Freedom House. Varias formas de bloqueos de sitios web, robos de redes, apagones virtuales, cortes de Internet han sido detectadas como unas de las estrategias comunes que estados usan para el control de contenidos y que en ocasiones termina incluso en privación de la libertad. China ha sido por 14º año consecutivo calificada como la nación más coercitiva, posición que ahora comparte con Birmania. Hay un papel por desempeñar por parte de muchas empresas del sector de la infraestructura para intentar que esto sea más transparente y que en realidad ayude a que los gobiernos rindan cuentas. En procesos democráticos como los electorales, el periodismo ha sido uno de los grandes impactados. Los candidatos y candidatas tienen una comunicación directa con sus electores, o sea, no necesitan más la mediación de los medios de comunicación. Periodistas se enfrentan a otro reto que es la desinformación, al que se suma la pérdida de credibilidad ante el público. La verificación de datos es una intervención muy importante y necesaria, pero por sí sola no es una solución milagrosa y es particularmente difícil que sea eficaz en un entorno en el que la gente no confía, en el que hay una falta generalizada de confianza, porque si no se confía en los medios de comunicación, ¿por qué se confiaría en su verificación de datos? En América Latina, Venezuela y Cuba han sido vistas como naciones de alerta en cuanto a las libertades en línea, mientras Chile, recientemente incluida a la lista de países estudiados, recibe una buena calificación. Laura Sepúlveda, Voz de América. Luego que se llevara a cabo la audiencia de sentencia contra el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna en Estados Unidos, la presidenta de México se manifestó esta mañana al respecto. 6 años de reivindicación de una política que llevaron un crecimiento exponencial de los secuestros. Hoy se sabe que quien estaba al mando de esa responsabilidad, lo dice el juez que dicta la sentencia, no hay diferencia entre este personaje y el Chapo, un personaje reconocido por ser narcotraficante. El senador Marco Cortés, perteneciente al Partido Acción Nacional, al igual que Felipe Calderón, le pidió al expresidente dar cuenta de las actividades de Genaro García Luna durante su sexenio entre 2006 y 2012. Él tendría que explicar si se enteró y si no se enteró, ¿por qué no se enteró? Porque al final de cuentas el Ejecutivo Federal es responsable también
de todo su equipo de gobierno. El expresidente Felipe Calderón se manifestó en redes sobre su desconocimiento ante las actividades del exsecretario de Seguridad Pública durante su gobierno. Para el analista Franco Quintero, la sentencia del superpolicía revela fisuras en la estrategia mexicana contra el narcotráfico y ha puesto al país en el centro de un debate global. El mensaje es que pues todo ese esfuerzo que se hizo parece que estaba podrido desde un inicio. La sentencia García Luna deja en evidencia los retos que enfrenta México en su lucha contra el narcotráfico y abre la puerta a cuestionamientos sobre la estrategia de seguridad. Las repercusiones aún están por verse. Miguel Ángel Boiso, Voz de América, México. Bueno, mis amigos, hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por su amable sintonía. Si el Señor así me lo permite, espero regresar con ustedes el próximo lunes. José Miguel comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra.